Bienvenidos a Programación para Analítica Descriptiva y Predictiva. Hoy exploraremos uno de los principales desafíos en el manejo de datos categóricos, los errores tipográficos y los valores inconsistentes. Estos problemas pueden afectar la calidad de nuestros análisis y modelos predictivos, generando duplicaciones innecesarias y pérdida de información. En este video veremos cómo identificarlos, comprender su impacto y aplicar estrategias efectivas para corregirlos. Uno de los problemas más comunes en los datos categóricos son los errores tipográficos. Estos ocurren cuando la misma palabra que define una categoría se escribe de distintas maneras. En este ejemplo veremos 4 variantes de la palabra México: una correcta, otra sin tilde, otra en mayúsculas y finalmente una variante en desuso. Cada una de estas, aunque se refieren al mismo país, se trataría como una categoría diferente. Veamos un ejemplo en una tabla, en específico la columna Ciudad. En ella observamos que hay 3 categorías: Ciudad de México, Bogotá y Medellín. Sin embargo, por las variantes que hay en las filas 2, 3 y 4, se podría considerar que hay 6 categorías. Con respecto a la inconsistencia de los datos, se refiere al uso de abreviaturas o diferentes representaciones semánticas para la misma categoría. Aquí vemos 4 ejemplos: doctor o DR, ingeniero como ing punto o solo ing. También vemos la palabra Estados Unidos representado con la abreviatura que se estila en América Latina y la otra en Europa. En este ejemplo vemos una tabla con 4 columnas. Nos fijamos particularmente en la columna cargo, en donde solo existe una categoría llamada ingeniero de datos. Sin embargo, se ha representado de distintas maneras dicha palabra, por lo que se considera que hay 5 categorías. Para detectar y corregir estos problemas nos apoyamos en las bibliotecas y métodos de Python. Uno de ellos es Pandas. Para detectar los errores usamos 2 métodos de la biblioteca de Pandas. La primera de ellas nos permite obtener los valores distintos de una columna, es decir, que no considera los duplicados. La sintaxis básica está formada por df, que es una tabla de pandas, el nombre de la columna y el método que devuelve un array de NumPy con los valores únicos encontrados. El segundo método cuenta las veces que aparece cada categoría o valor único en una columna. El resultado se devuelve como una serie de pandas ordenada en forma descendente. En este ejemplo vemos una tabla con 4 columnas: ID, nombre, ciudad y género. Si queremos saber los valores únicos que existen en la columna ciudad, utilizamos el método unique sobre dicha columna. Esto imprimirá solo aquellos datos que son únicos. Observe que de los 6 datos se omitirá CDMX en mayúsculas, por lo tanto el resultado muestra 5 datos categóricos. Para calcular la frecuencia de cada valor único, en la columna ciudad usamos value counts. El resultado será el número de veces que aparece cada categoría en los datos ordenado de forma descendente. Asumiendo que en la tabla todas las columnas contienen datos de tipo categórico, entonces podemos apoyarnos de un bucle for para recorrer todas las columnas del data frame usando df.columns. Esta última devolverá una lista con los nombres de todas las columnas, donde col, que es la variable, tomará el nombre de cada columna en cada iteración. Con esto se imprimirán los valores únicos de cada una de ellas. De manera similar podemos hacerlo para obtener la frecuencia de los valores categóricos que son únicos. Si queremos realizar lo anterior específicamente sobre las columnas género y ciudad, entonces solo tendremos que poner los nombres de dichas columnas en una lista, a partir de la cual se tomará cada nombre que se asignará a col en cada iteración. En este ejemplo, este bucle recorrerá solamente estas 2 columnas. Lo mismo podemos hacer para el caso de la frecuencia de valores únicos por columna categórica. Una vez detectados los errores, necesitamos corregirlos. Para ello, utilizaremos la función replace de Pandas para poder corregir estos problemas.
La función replace permite sustituir valores dentro de textos, listas y estructuras de datos como pandas. La sintaxis básica nos muestra que los parámetros de replace son toReplace, que es el valor o diccionario de valores a reemplazar, value, que es el nuevo valor que reemplazará al anterior, inPlace, el cual, si es true, modificará el data frame directamente sin necesidad de reasignarlo, y la parte última que se refiere a las expresiones regulares. Adicionalmente, podemos combinar replace con las funciones que ya hemos visto en otras sesiones que nos permiten capitalizar o cambiar todas las palabras a mayúsculas o minúsculas. Veamos un ejemplo de cómo modificar una categoría en una columna. En este caso, cambiaremos la categoría Medellín por su versión correcta en la columna Ciudad. Veremos cómo se puede hacer esto con dos instrucciones diferentes. En la primera instrucción, observamos las partes principales para llevar a cabo la corrección: nombre de la columna, el método replace, la cadena reemplazar y la cadena correcta que va a sustituir a la anterior. Finalmente, para que este cambio surja efecto, se reasigna a la columna Ciudad. En una segunda versión, observamos las partes antes vistas más el parámetro inPlace, el cual indica directamente que se modifique la columna Ciudad sin hacer una reasignación. En este segundo ejemplo veremos cómo se reemplazan las diferentes categorías de la columna Género. En la instrucción aparecen las partes antes vistas como el nombre de la columna modificar, el método replace para sustituir valores específicos dentro de género, y debido a que son varias cadenas se utiliza esta vez un diccionario de reemplazos que incluye la cadena modificar y la nueva categoría. Finalmente, la indicación de que se aplicará una modificación a la columna género. En este tercer ejemplo reemplazaremos patrones de texto dinámicamente usando expresiones regulares. En específico, todas las variaciones de la letra M que pudieran existir con espacios antes y después, así como aquellas que opcionalmente tienen un punto. Para hacer esto, escribimos una expresión regular dentro de replace, así como la cadena que va a sustituir a todas las variantes de la letra M. Y no menos importante, el parámetro que le indica a replace que usaremos una expresión regular. Ten en cuenta que una mala construcción dentro de una expresión regular puede producir resultados no deseados. En este ejemplo 4, corregiremos valores inconsistentes de la columna satisfacción. Para ello, hemos optado por una solución que incluye primero convertir a minúsculas todas las cadenas, seguida de la función replace para modificar solo un valor. Con esto obtenemos solo 3 categorías. En esta sesión hemos visto qué son los errores tipográficos y los valores inconsistentes, así como su proceso de detección y corrección usando métodos de pandas.